Ayer, 28 de septiembre del 2023, amanecimos con la terrible noticia de que Michael Gambon, actor que dio a vida a Albus Dumbledore en 5 de las 8 películas de Harry Potter, falleció a sus 82 años. Como homenaje, el día de hoy haremos un top 7 de los momentos en los que Albus Dumbledore mostró ser un genio. La realizada Leviosa. Viajeros, han llegado al rincón del Potterhead. Antes de iniciar con el video, no olviden dejar su poderoso like. Claro, si les gusta el video. También recuerden que si no están suscritos, ¿qué esperan para hacerlo? Es gratis y a mí me ayudan muchísimo al hacerlo. Sin más que decir, iniciemos con el video. Después de su muerte, Albus Dumbledore fue descrito por su gran amigo Elphias Dodge como el alumno más brillante que jamás había pisado el colegio. Algo confirmado después por Griselda Marchbank, la líder de examinadores de los timos, cuando dijo que cuando le tocó examinar a Albus Dumbledore, este hizo cosas con la varita que jamás había presenciado y que no ha presenciado otra vez. Por otro lado, a muy corta edad, Albus ya había ganado todos los premios habidos y tenía comunicación con los personajes más destacados del mundo mágico. Es decir, Dumbledore siempre tuvo una mente brillante, algo que es ampliamente reconocido en el mundo mágico. Sin embargo, Albus albergaba dentro de sí un terrible dolor, pues siempre se sintió responsable por la muerte de su hermana Ariana, la que, según él, era su única responsabilidad, lo único que realmente importaba. La muerte de su hermana fue el golpe de realidad que Dumbledore necesitaba y que moldearía su vida desde entonces. Este momento le dio varias lecciones de vida a Albus, pues no solo abandonó las ansias de poder y las pretensiones de control mundial que junto con su único amor, Gellert Grindelwald, había cultivado durante los meses posteriores a que se graduó del colegio. También supo que no estaba capacitado para tener un puesto de poder, ya que éste lo habría cegado. Así es como nos explicamos que nunca quiso ser ministro de magia, a pesar de que la comunidad mágica de Reino Unido e incluso la comunidad mágica internacional se lo rogaron en varias ocasiones. Él sabía que el poder lo corrompería y no quería saber hasta dónde sería capaz de llegar para moldear al mundo mágico según sus convicciones. Asimismo, desarrolló un amplio sentido de la responsabilidad, ya que se hizo consciente de que todos los errores cometidos por una persona tienen consecuencias, pero los errores cometidos por las personas brillantes suelen tener consecuencias tan graves como el tamaño de su genialidad. Por ello, Dumbledore procuró que todas las decisiones que tomara, que todos los pasos que diera y que su intervención en el mundo mágico, todo, absolutamente todo, estuviera fríamente calculado. No podía darse el lujo de equivocarse. Un error suyo sería fatal, algo que aprendió con la muerte de su hermana, sí, lo comprendió con el auge de Lord Voldemort y lo confirmó con la muerte de Sirius Black. Dumbledore no podía tener el privilegio de equivocarse. De la muerte de su hermana aprendió otra cosa más, que todo lo que hiciera a partir de ese momento tenía que ser por el bien mayor. La doctrina del bien mayor la desarrolló junto con Grindelwald, cuando, ebrios de poder, pensaban que su capacidad intelectual los cualificaba para decidir qué era lo mejor para el resto del mundo. Pero a diferencia de Gellert, Albus comprendió que el bien mayor consiste en dejar que las personas decidan hacer el bien por ellas mismas e instruirlas para que, por propia voluntad, tomen las decisiones correctas. Es decir, el papel de las personas brillantes no es obligar a los demás, es instruirlos y guiarlos hacia lo correcto. Por eso es que Albus decide convertirse en profesor. Porque sí, Albus fue un héroe internacional, era miembro de la Orden de Merlín, era un alquimista reconocido, jefe del Wisengamot, jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, descubrió los usos de la sangre de dragón y tenía su cromo en la rana de chocolate. Pero sobre todo esto, Albus Dumbledore era un profesor. Ser profesor es la mejor manera de construir el futuro, y esto es algo que Albus comprendió a la perfección. Por eso se preocupaba por sus alumnos, los conocía a la perfección, sabía sus fortalezas y sus debilidades, incluso podía llegar a predecir la forma en la que actuarían. Asimismo, sabía cómo motivarlos para alcanzar sus objetivos. Todo esto se demuestra con el hecho de que en su funeral acudieron, sí, funcionarios importantes y gente de renombre, pero principalmente lo hicieron sus alumnos. Todos, absolutamente todos los estudiantes de Hogwarts se negaron a abandonar el colegio para poder darle el último adiós a su director. Sin duda, este es el mayor honor que un profesor puede tener, el aprecio de sus alumnos. En fin, después de esta breve semblanza a la vida de Albus Dumbledore, pasemos a los 7 momentos en los que él demostró las habilidades de las que hemos estado hablando.
En el séptimo puesto tenemos algo que no tiene que ver necesariamente con Dumbledore, pero que nos habla del respeto que le tenían. Los gemelos Fred y George Weasley fueron considerados los más grandes enemigos de la tranquilidad que alguna vez pisaron el colegio. Su desprecio por las normas y su deseo por provocar el caos se hizo legendario, al grado de que el poltergeist Pips sentía un profundo respeto por este par. Es por todo esto que resulta sorprendente que los gemelos no daban rienda suelta a todas sus ocurrencias por respeto a Dumbledore. Cuando en el quinto libro el director tiene que abandonar el colegio debido a todo el asunto del ejército de Dumbledore, una de sus últimas palabras fue: Dolores pronto se arrepentirá de haberme sacado del colegio. Estas palabras fueron proféticas, pues a los pocos días Hogwarts se hundió en el caos total. Los pasillos estaban infestados de fuegos artificiales y bombas fétidas. A las aulas irrumpían toda clase de artefactos molestos. Las clases, principalmente las de Umbridge, eran interrumpidas por los alumnos que perdían el conocimiento, vomitaban o les sangraba la nariz, y por si fuera poco, un piso completo del castillo fue transformado en un pantano. Todo esto obra de los gemelos Weasley, quienes, después de abandonar el castillo, inspiraron la rebeldía en el resto de los alumnos. Es increíble que Dumbledore haya sido capaz de controlar a este par de agentes del caos, y es por eso que el respeto que Dumbledore inspiraba tiene el puesto número 7. En el sexto lugar se encuentran las fiestas de Navidad que Dumbledore organizaba. Como sabemos, los alumnos de Hogwarts suelen regresar a sus hogares para pasar las fiestas decembrinas con su familia, pero todos los años siempre hay quienes por múltiples razones no pueden hacerlo. Es para estos alumnos que Dumbledore organizaba año con año una cena de Navidad en la que alumnos y profesores convivían por igual, todos sentados en la misma mesa. Pero nada de lo hecho por Dumbledore es así de sencillo. Las fiestas suelen ser acompañadas de fuegos artificiales, juguetes para amenizar, caramelos de todo tipo y sombreros graciosos para todos. Todo esto organizado por el propio Dumbledore, pues para él era importante que los alumnos que no pudieron volver a sus casas se la pasaran bien. De estas fiestas podemos destacar la ocurrida en el tercer curso, pues después de que Dumbledore obligó a Snape a accionar unos fuegos artificiales, este quedó coronado con un sombrero igual al que tenía la abuela de Neville, lo que fue hilarante para todos aquellos que habían presenciado el bogar de Neville Longbottom. Para el quinto sitio tenemos uno de los momentos más icónicos de toda la saga, dicho por Kingsley Shacklebolt en las películas y por Phineas Nigellus Black en los libros. Sin embargo, algo nos queda claro en este momento: Dumbledore tiene estilo. Cuando después de varios meses de actividad clandestina, el ejército de Dumbledore es descubierto y su líder, Harry Potter, capturado, Dumbledore encontró la manera de atribuirse todas las responsabilidades para que Harry no tuviera más problemas de los que ya tenía. El ministro de magia en persona, junto con Dolores Umbridge y tres de los mejores aurores del ministerio, de los cuales solo conocemos a dos: a Kingsley Shacklebolt, quien va a ser posteriormente ministro de magia, y al extraordinario Dowlish, John Dowlish, de quien el propio Dumbledore reconoció sus habilidades de duelo. Ellos fueron los encargados de llevar a Dumbledore a Azkaban, o por lo menos lo intentaron. En la película, Dumbledore desapareció con un fogonazo de Fox, pero en el libro demostró sus habilidades mágicas. Con un simple movimiento de su varita, logró derrotar a los 5 magos que quisieron capturarlo, a la vez que procuró que Harry, Marietta y Minerva McGonagall no sufrieran daño alguno. Por si esto fuera poco, se las arregló para poder hablar con Harry y Minerva antes de que sus captores despertaran, para darles instrucciones de lo que tenían que hacer en su ausencia, y salió caminando como si nada hubiera pasado de su despacho. En efecto, Dumbledore tenía estilo. Sigamos con el quinto libro para hablar de nuestro cuarto lugar. Después de que el complejo de héroe de Harry provocó que éste cayera en la trampa de Voldemort, inició una batalla entre media docena de mortífagos contra la misma cantidad de adolescentes con deficiente preparación mágica, por lo menos en cuanto a magia defensiva se refiere. Los miembros del ejército de Dumbledore pelearon valientemente, pero todos cayeron, quedando en pie únicamente Harry y Neville. Cuando todo estaba perdido, llegó la Orden del Fénix, la que igualó bastante las cosas por un momento, pues los mortífagos resultaron ser superiores, y poco a poco los miembros de la Orden del Fénix también empezaron a caer. Otra vez parecía que los vasallos de Voldemort conseguirían su objetivo y ganarían esta batalla, pero en ese justo instante llegó una radiante esperanza: Dumbledore. Neville fue el primero en verlo, y se lo comunicó a Harry, quien de inmediato supo que todo estaría bien, ya que el aura de Dumbledore irradiaba una ferocidad que jamás había visto.
En el momento en que los mortífagos vieron que Albus había llegado, quien por cierto había sido profesor de todos ellos, inmediatamente dejaron de pelear y trataron de huir, ya que sabían que no eran rivales para él, pero Dumbledore fue más rápido que ellos y logró capturarlos a todos con unos cuantos movimientos de su varita. Por primera vez en la saga sabemos por qué Albus era tan temido por Voldemort. A partir de este momento entramos en las ligas mayores, los momentos de mayor epicidad de nuestro director, pero antes de continuar no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y seguirme en todas mis redes sociales, en las que encontrarán mucho contenido sobre el mundo mágico. Dicho esto, continuemos. Uno de los momentos más trágicos y emblemáticos de la saga es, sin duda, la muerte de Dumbledore, un acontecimiento que marcó a todos los que lo leímos. Hay múltiples razones por las que esa parte nos provocó tanto pesar. Dumbledore, siempre infalible, frío, calculador, alguien que parecía intocable, había caído, traicionado por una persona a quien siempre defendió. Asimismo, Harry quedó desamparado, sin un guía que le dijera qué hacer después. Sin embargo, recordemos las palabras del propio director. Para una mente organizada, la muerte es la siguiente gran aventura, y nos lo demostró con creces. Es por esto que la muerte de Dumbledore ocupa el tercer puesto de este top. ¿Qué tan increíblemente brillante tienes que ser para poder controlar cada aspecto de tu propia muerte, dejar las cosas arregladas y, obviamente, dejar las instrucciones para que tus herederos sigan con el plan? A más de uno se nos cayó la quijada cuando descubrimos, gracias a los recuerdos de Snape, que todo lo que estaba pasando y todo lo que había pasado era parte del plan maestro de Dumbledore y que había dejado listo el terreno para la victoria final de Harry. Solo alguien que conoce a la perfección a sus oponentes y a sus aliados puede haber triunfado incluso después de muerto. Fue en este momento en el que Dumbledore demostró, con creces, ser el mago más poderoso jamás existido. El segundo puesto pertenece sin duda al duelo que Voldemort y Dumbledore sostuvieron en el Ministerio de Magia, y hay varios puntos para sostenerlo. El primero, es la primera y única vez en la que vemos que Voldemort pelea en serio. Como todos los hechizos, el Avada Kedavra es uno que puede lanzarse de manera no verbal. Sin embargo, a Voldemort siempre le gustaba pronunciar el conjuro, esto por el efecto psicológico que esas palabras provocaban en el enemigo. A Dumbledore, en cambio, Voldemort le lanzó 3 Avada Kedavras no verbales, mostrando así que era consciente de que no podía jugar en contra de su antiguo maestro. Segundo, a diferencia de la película en la que se ve que a Albus le cuesta trabajo enfrentar al pequeño Tom, en el libro las cosas son muy diferentes. Esos 3 Avada Kedavra son esquivados por Albus con suma facilidad, y sin siquiera sudar logró aprisionar al Señor Tenebroso en una esfera de agua. Albus no se inmutó en ningún momento, e incluso parecía que seguía instruyendo en la magia a su antiguo alumno. Albus mostró ser superior a Voldemort, y solo no acabó con él porque no era el momento para hacerlo. Tercero, Albus otra vez demostró lo terriblemente poderosas que eran sus habilidades, pues mientras mantenía el duelo con Voldemort, tenía aprisionados a los mortífagos en el departamento de misterios y mantenía aprisionada a Bellatrix. Esto a la vez que mantenía seguro a Harry. Todo al mismo tiempo. En verdad, Albus era sumamente poderoso. Y lo mejor de todo, Albus ni siquiera peleó en serio en esa batalla. Su objetivo era hacer tiempo para que los Aurores y el ministro de magia llegaran, a los cuales él ya había dado aviso, mostrando así, de una vez por todas, que Voldemort había regresado. Si un momento así de épico ocupa el segundo lugar, ¿qué bestialidad por parte de Dumbledore ocupa el primero? Antes de conocerlo, veamos algunas menciones honoríficas. Toda institución merece tener un himno que la identifique, y Dumbledore fue quien escribió el himno de Hogwarts, el que es entonado, a veces con entusiasmo y a veces no, al inicio de cada curso. Dumbledore conocía perfectamente a quienes lo rodeaban, y por eso supo que Ron, cuya familia completa estaba involucrada en la Orden del Fénix, no estaría tranquilo hasta saber que estaban a salvo. Por eso, intuyendo que en algún momento abandonaría a sus amigos para saber de su familia, le dio algo para que pudiera volver, ya que también sabía que la nobleza de Ron lo haría querer regresar, y por eso le legó el Desiluminador. Por último, Dumbledore le dio a Harry una lección que lo acompañaría por el resto de su vida y que nosotros como lectores siempre deberíamos tener en cuenta. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Ahora sí, pasemos al momento más épico de Albus Dumbledore. Es bastante triste que nuestro primer sitio sea para algo que no hemos presenciado ni en los libros ni en las películas, pero que sin duda es el momento más top
de Albus Dumbledore, su duelo contra el mago tenebroso Gellert Grindelwald. ¿Qué es lo que sabemos de este acontecimiento? Desde el primer libro nos dicen que ha sido el duelo más legendario que ha habido en la historia de la magia, pero esta descripción se va quedando corta conforme pasan los libros. A lo largo de la saga, y de hecho a lo largo de este top, vemos los momentos en los que Albus demostró ser extraordinario con la magia. Por lo tanto, ¿qué tan épico tuvo que haber sido este duelo para que sea considerado el mejor duelo de la historia? Por otro lado, en el séptimo libro nos enteramos que el antiguo propietario de la varita de Sauco, la vara letal, la vara del destino, era Gellert Grindelwald, y como sabemos, la varita de Sauco te otorga poderes inimaginables. Un mago de por sí fuerte sería imparable con la lealtad de esta varita. Grindelwald la tenía, y aún así Dumbledore lo derrotó. Además, gracias a la saga de Animales Fantásticos, por fin conocemos las habilidades de Grindelwald, y no son para nada despreciables. Era un mago sumamente talentoso y con la capacidad de ver el futuro, y a pesar de todo esto, Albus logró ser superior. Pero a todo esto hay que agregarle el factor psicológico. Albus y Gellert fueron amantes, soñaron con construir un mundo mejor, y construirlo juntos, y ahora estaban peleando en bandos distintos, teniendo que olvidar los sentimientos que tenían entre sí, pues, sobre todas las cosas, incluida la felicidad personal, estaba el bien mayor. Por todo esto, el duelo entre Dumbledore y Grindelwald es el momento más épico de Albus, y espero que podamos verlo, narrativa o visualmente, ojalá a ambos, en un futuro cercano. Estos son para mí los momentos en los que Albus Dumbledore demostró tener una mente brillante. Ahora díganme ustedes en los comentarios qué momentos de Dumbledore son sus favoritos. Si les gustó el video, dejen su poderoso like. Compartan este video con todos aquellos que crean que les puede gustar y láncenles un imperio para que se suscriban, es completamente gratis. Síganme en todas mis redes sociales en las que subo mucho contenido Potterhead, se las dejo abajo en la descripción de este video, pero sobre todo, recuerden que en este rincón encuentran una entrada al mundo mágico.